Son compuestos binarios que se dan entre el hidrógeno y cualquier otro elemento. Así como los óxidos eran compuestos entre el oxígeno y cualquier otro elemento, en este caso los hidruros son compuestos binarios, o sea, de dos elementos solamente, entre el hidrógeno y cualquier otro elemento. Por lo cual va a haber hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Vamos a comenzar esta clase con los hidruros metálicos. Son los que se forman entonces a partir entre un metal y el hidrógeno. En este caso el hidrógeno actuará con el estado de oxidación negativo, -1, ya que por lo general será más electronegativo que el otro elemento que esté conformando el compuesto. Si se fijan en la tabla, ¿sí?, que van a encontrar este cuadrito, digamos, van a ver que dice +1, -1. Lo que quiere decir eso, digamos, más -1, es que indica que tiene -1 y +1 como estado de oxidación el hidrógeno. Pero en el caso de que reaccione con un metal, actuará entonces con -1, no con +1, porque siempre va a ser más electronegativo que el metal. Para hacer la fórmula de un hidruro metálico se trabaja igual que con los óxidos. Entonces se busca el estado de oxidación. En este caso, por ejemplo, tenemos el hierro, que si ustedes se fijan en la tabla va a aparecer con 2 y 3, como vimos antes, entonces porque tiene +2 y +3, y entonces yo puedo formar dos hidruros, uno que actúe con +2 y otro que actúe con +3. Para armar la fórmula, al igual que en los óxidos, los números se cruzan, pero acá como el hidrógeno tiene -1, nunca va a haber simplificación, porque cualquier número dividido por 1 me va a dar el mismo número. Entonces, por ejemplo, en este caso se cruzan y las fórmulas quedarían así, ¿sí? Esto se debe entonces a que justamente entonces al bajar los números, ¿sí?, ese 2 pasa acá y el 1 que no se escribe pasa ahí. En este caso el 3 baja acá y el 1 que no se escribe baja acá. Bueno, en cuanto a la nomenclatura de hidruros metálicos, se nombran siguiendo las mismas reglas que para los óxidos, con la excepción de que usamos la palabra hidruro en lugar de la palabra óxido. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos el sodio, que tiene solamente como estado de oxidación +1, entonces la fórmula quedaría así, ya que tiene 1 el sodio, 1 el hidrógeno, queda así, y el nombre sencillamente va a ser hidruro de sodio. Lo mismo con el magnesio, por ejemplo, que también tiene +2 de estado de oxidación, solamente +2, entonces la fórmula quedaría así, y como hay solo un hidruro de magnesio, el nombre va a ser directamente hidruro de magnesio, al igual que el aluminio, que solamente tiene 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces este es el único hidruro que existe del aluminio, entonces el nombre directamente es hidruro de aluminio. Bueno, en el caso de que el metal tenga más de un estado de oxidación, por ejemplo, el sodio tiene +2 y +3, por lo cual se van a formar dos hidruros en el que el hierro esté actuando con 2, o el hidruro en el que el hierro esté actuando con 3, por lo cual yo no puedo poner como nombre en este caso directamente hidruro de hierro, porque no sabría de cuál de los dos estoy hablando. Entonces tenemos la nomenclatura tradicional, que al igual que en los óxidos, el estado de oxidación más pequeño, en este caso el 2, va a tener la terminación oso en el nombre del metal. Entonces en este caso sería hidruro ferroso. Acuérdense que el hierro tiene raíz latina, no es hierroso, sino ferroso. Mientras que con el 3 vendría a ser hidruro férrico, porque es el número más grande. Para el caso de stock, debemos indicar con números romanos cuál es el estado de oxidación del hierro. Entonces, para esta, ¿sí?, en donde el hierro entonces va a estar actuando con +2, ¿sí? Por eso acá este tenía +2 y este -1 y se cruzó y quedó así. Entonces acá vemos que usa el estado de oxidación entre números romanos, entre paréntesis, 2, hidruro de hierro 2.
En este otro caso, que está con 3, entonces, ¿sí? Se cruzaron. Entonces acá va a ser hidruro de hierro 3, ¿sí? Y por último, la nomenclatura por atomicidad, ¿sí? O sistemática, en donde utilizamos prefijos latinos. Fíjense que como hay 2 hidruros, entonces va a ser dihidruro de hierro. Fíjense que el hierro, como tiene 1, no pusimos nada acá. Recuerden que al primer nombre, en este caso a la palabra hidruro, siempre le tengo que poner prefijo. Si hubiera solo uno, hubiera sido monohidruro. Tengo que ponerlo para distinguir la nomenclatura. Ahora, al hierro, al metal, solamente le voy a poner el prefijo en el caso de que sea distinto de uno. Y para el caso del hierro en este compuesto, entonces va a ser trihidruro de hierro, porque hay 3 hidrógenos. Bueno, sobre la ecuación de formación de los hidruros, al igual que en los óxidos, se formará entre el metal y el hidrógeno, que es diatómico, así que hay que tener cuidado al momento de escribir la ecuación, ¿sí? Entonces vamos a tener, si tenemos el sodio, por ejemplo, vamos a escribir el sodio, ¿sí? Que va a reaccionar con el hidrógeno. Fíjense entonces que el hidrógeno es diatómico, por lo cual tiene que llevar ese 2 ahí cuando está solito. De este lado, fíjense que no tiene el 2. ¿Por qué? Porque ya no está solo, está combinado con el sodio. Pero acá este más indica que el hidrógeno está solo, por eso tiene que ir el 2. Entonces, una vez que tenemos la ecuación armada, nosotros tenemos el sodio que con el hidrógeno nos va a dar entonces este hidruro. En ese caso, lo único que nos faltaría sería balancear la ecuación. Para balancear las ecuaciones de hidruros debemos comenzar por el hidrógeno. Así como en los óxidos empezábamos por el oxígeno, acá empezamos por el hidrógeno. Entonces fíjense que acá tenemos 2 hidrógenos, mientras que acá tenemos 1. Entonces va a tener que aparecer, tenemos que ponerle un 2 adelante del hidruro para balancear el hidrógeno. Ahora hay 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, pero también hay 2 sodios y de este lado 1, por lo tanto va a tener que también aparecer un 2 acá para balancear el hidrógeno. Y ahí quedó esa ecuación. Supongamos que en un ejercicio nos piden que hagamos las ecuaciones de formación de hidruros del hierro, pero no nos aclaran cuál. En ese caso va a haber que hacer 2 ecuaciones. Una con el hierro actuando con 2 y otra con el hierro actuando con 3. Para balancear esas ecuaciones, al igual que en la del sodio, tenemos que entonces balancear primero el hidrógeno. En el caso de la primera del hierro, tenemos 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, un hierro y un hierro. Ya está balanceado. Y en el segundo caso, entonces, tenemos, en este caso, 2 hidrógenos y acá hay 3. Por eso vamos a agregar un 2 adelante del hidruro y un 3 adelante del hidrógeno. Entonces nos quedan 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Se nos modificó el hierro también, ahora hay 2 entonces debemos agregar un 2 adelante del hierro para que quede balanceado. Ahora, en el caso de que a nosotros nos den el nombre y nos digan hacer la ecuación de formación del óxido férrico, ¿no? Bueno, en ese caso nosotros sabemos que tenemos que hacer reaccionar hierro con hidrógeno, ¿sí? Hierro con hidrógeno, y que nos dé entonces el óxido férrico, que si nos fijamos en los estados de oxidación, el ICO indica que es el número más grande, sería con 3, por lo cual la ecuación entonces nos quedaría así. Y después obviamente deberíamos balancear, entonces pondríamos el 2 ahí para balancear el hidrógeno y el 3 ahí, y luego un 2 adelante para balancear el hierro.